Hola, maestra Sharon, ¿cómo estás? Hola, maestro Jesús, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues también aquí ya ves. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de algunos términos de la educación como tal. No, no como Ujú. tal como los vemos escritos en documentos, sino como los vivimos como docentes. Ok, Entonces vamos a reflexionar un poquito acerca de nuestra práctica. Este, como sabes, pues se basa en diferentes artículos y entre ellos abarca un término que habla acerca de la laicidad, o sea, que es laico. ¿Qué significa realmente que la educación sea laica en la práctica diaria dentro del aula? pues que no, haya religión en nuestra aula, este, que, pues como antes sabemos que todo se regía en base a la educación, en base a la educación, perdón, en base a la religión, que los padres eran como los que mandaban y decían lo que se tenía que hacer. Antes la gente que tenía dinero solamente era la que podía asistir a la escuela. Entre ellos, pues estaba muy marcado el catolicismo. Y ahora no damos esa apertura. Claro que en la comunidad donde nosotros trabajamos, pues tienen sus creencias muy marcadas, pero nosotros no nos debemos meter con ello. Por ejemplo, si un niño llega y es de otra religión, lo debemos de aceptar, o sea, no meternos tanto en su religión y también respetar si ellos no quieren, pues participar como en algunas religiones, desconozco cuáles sean, que no saludan a la bandera o que no asisten a eventos como Día de Muertos, las posadas y eso, pues lo debemos de respetar, aunque no estemos de acuerdo, aunque muchas veces no, pues no participemos en eso, no pensemos igual que ellos. Técnicamente el no meternos con su religión como tal, pero no exigirles que participen en la nuestra. Ajá, así es. Pues yo creo que es un término bastante complicado dado a que, pues querramos o no, actualmente, a lo mejor decimos la educación es laica, pero también nos damos cuenta que está muy metida la religión. Bueno, principalmente en comunidades como en las que en las que trabajamos, porque si Así vamos a es. otros tipos de contextos, también se ve incluida, pero son más diversas. Aquí, por lo Sí, general, claro. tenemos una, dos o así, pero para allá es Ujú, muchísimo más complicado el tratar de lidiar con tanto tipo de religiones. claro. Ahora, Sí, aparte de ello, yo creo desde mi punto de vista que como docentes es muy complicado incluso a veces el dar una clase, ¿no? Porque de repente te llegan los chicos con preguntas que hablan acerca de la religión y que te quieren llevar a su claro, contexto religioso sí, como tal y cómo hacer nosotros para despegarlos de esa parte. claro. Que debemos de ser neutrales. O sea, si a mí me pasó una vez que estábamos viendo lo de la Revolución Mexicana y les platicaba precisamente esto que te acabo de comentar, que antes las personas estaban muy arraigadas a la iglesia y ellos dicen, pues todavía, o sea, y tienen muchas ideas como, hacen comentarios como que la catequista esto, o el padre dijo esto en misa, o así. Y pues debemos de escucharlos, pero pues como no clavarnos tanto en el tema, porque pues no nos compete, no es parte de nosotros y pues sí es complicado. Te vuelvo a comentar como en nuestro contexto, que es rural, tienen más arraigadas sus costumbres, sus usos, sus tradiciones. Ahora que va a ser la fiesta del pueblo, pues es más complicado. Por ejemplo, todos faltan, o sea, no hay clases, ¿verdad? Pero todos faltan un día antes. ¿Por qué? Porque están en los preparativos y todo eso. Y por ejemplo, en el ámbito urbano eso no pasa. O sea, si hay fiesta en la iglesia tal, pues los niños asisten a la escuela. O sea, es muy diferente ese tipo de situación. Sí, pero oye, también hay otra parte en donde, por ejemplo, siempre hablamos acerca de que la educación es laica, que no se mete como tal con la religión. Pero cuando tenemos que ver contenidos, como por ejemplo aquellos que nos llevan a la historia o demás, están Sí. muy relacionados. Por ejemplo, hace poco veíamos lo de la línea del tiempo.
Ujú. Ves que hubo un cambio de eras, la era antes de Cristo y después de Cristo, y aparecen Sí, muchos textos actualmente. Entonces los chicos no comprendían como tal esa parte y lo que a mí se me complicó un poco fue el cómo hago para explicar esto sin meter tanto la religión. Entonces realmente no hay opción, tienes que explicarles realmente por qué hubo un cambio de época, por qué hubo un recuento de los tiempos, por qué se cuenta al revés, desde cuando estuvo Cristo en la tierra hacia atrás y de ahí para adelante también hubo claro, un cambio como tal. Entonces, querramos o no, la educación trata de ser laica, pero los contenidos importantes que hay que ver y que rescatar para que, como dice un autor, que debemos de conocer nuestra historia para no repetirla, pues tendremos que claro. meternos en este contexto de vez en cuando también. Sí. Sí, pues sí, aunque no queramos, pues siempre está presente ese tema, siempre, pues es parte de nuestra historia, es parte del día a día y querramos o no, pues lo tenemos que llevar a cabo, lo debemos de, aunque sea de manera superficial, pero lo llevamos a cabo, o sea, lo explicamos de, desde nuestro punto de vista, porque también si, por ejemplo, nosotros fuéramos muy apasionados a la religión, le damos otro punto de vista, otro contexto. Y también si nosotros no fuéramos creyentes de algún dios o fuéramos de diferente religión, también lo veríamos diferente. O sea, por ejemplo, si yo fuera, Muchísimo más complicado el tratar de lidiar con tanto tipo de religiones. claro, Ahora, aparte de ello, yo creo desde mi punto de vista que como docentes es muy complicado incluso a veces el dar una clase, ¿no? Porque de repente te llegan los chicos con preguntas que hablan acerca de la religión y que te quieren llevar a su claro, contexto religioso sí, como tal y cómo hacer nosotros para despegarlos de esa parte. claro. Que debemos de ser neutrales. O sea, si a mí me pasó una vez que estábamos viendo lo de la Revolución Mexicana y les platicaba precisamente esto que te acabo de comentar, que antes las personas estaban muy arraigadas a la iglesia y ellos dicen, pues todavía, o sea, y tienen muchas ideas como, hacen comentarios como que la catequista esto, o el padre dijo esto en misa, o así. Y pues debemos de escucharlos, pero pues como no clavarnos tanto en el tema porque pues no nos compete, no es parte de nosotros y pues sí es complicado. Te vuelvo a comentar como en nuestro contexto que es rural, tienen más arraigadas sus costumbres, sus usos, sus tradiciones. Ahora que va a ser la fiesta del pueblo, pues es más complicado. Por ejemplo, todos faltan, o sea, no hay clases, ¿verdad? Pero todos faltan un día antes. ¿Por qué? Porque están en los preparativos y todo eso. Y por ejemplo, en el ámbito urbano eso no pasa. O sea, si hay fiesta en la iglesia tal, pues los niños asisten a la escuela. O sea, es muy diferente ese tipo de situación. Sí, pero oye, también hay otra parte en donde, por ejemplo, siempre hablamos acerca de que la educación es laica, que no se mete como tal con la religión. Pero cuando tenemos que ver contenidos, como por ejemplo aquellos que nos llevan a la historia o demás, están Sí, muy relacionados. Por ejemplo, hace poco veíamos lo de la línea del tiempo. ujú, Ves que hubo un cambio de eras, la era antes de Cristo y después de Cristo, y aparecen sí, muchos textos actualmente. Entonces los chicos no comprendían como tal esa parte y lo que a mí se me complicó un poco fue el cómo hago para explicar esto sin meter tanto la religión. Entonces realmente no hay opción, tienes que explicarles realmente por qué hubo un cambio de época, por qué hubo un recuento de los tiempos, por qué se cuenta al revés, desde cuando estuvo Cristo en la tierra hacia atrás y de ahí para adelante también hubo claro, un cambio como tal. Entonces, querramos o no, la educación trata de ser laica, pero los contenidos importantes que hay que ver y que rescatar para que, como dice un autor, que debemos de conocer nuestra historia para no repetirla, pues tendremos que claro. meternos en este contexto de vez en cuando también. Sí. Sí, pues sí, aunque no queramos, pues siempre está presente ese tema, siempre,
Pues es parte de nuestra historia, es parte del día a día y querramos o no, pues lo tenemos que llevar a cabo, lo debemos de, aunque sea de manera superficial, pero lo llevamos a cabo, o sea, lo explicamos de, desde nuestro punto de vista, porque también si, por ejemplo, nosotros fuéramos muy apasionados a la religión, le damos otro punto de vista, otro contexto. Y también si nosotros no fuéramos creyentes de algún dios o fuéramos de diferente religión, también lo veríamos diferente. O sea, por ejemplo, si yo fuera testigo de Jehová, por ejemplo, yo lo veo desde otro punto de vista diferente de los católicos. Entonces es como meterte en diferentes situaciones. Exacto. Oye, ¿tú crees que la laicidad implica excluir a todas las creencias o aprender a convivir con ellas desde el respeto? Pienso que aprendemos a convivir con ellas desde el respeto. Creo que pues siempre respetar nos abre puertas, nos ayuda a ser pues mejores y a llevar pues nuestro trabajo en paz, no tener problemas. Si nosotros no respetamos a los demás, pues ellos nos van a respetar. Pues sí, principalmente el respetar toda esta parte y, por ejemplo, yo creo que no excluye, pero a veces sí limita, ¿sabes? Yo considero que aunque Sí. nosotros tratemos de ser neutros como tal, yo siento que en algunos puntos llega a limitar esta parte de las religiones como tal, incluso en la participación de Ujú. actividades y demás, porque, por ejemplo, hace años, cuando yo estudiaba en la normal, entró una chica en mi generación, pero ella tenía otra religión, creo que en su religión no les permitían usar pantalones ni nada de eso. Entonces, Ajá. pues no había mucho problema, pero llevábamos tres uniformes, el de prácticas, que era pantalón de vestir, y el pants también, y que era pues ya sabes, el pantalón como el pantalón como tal, para hacer deporte. Sí. Entonces, de cierta manera, en la formación docente que se recibe en la normal como tal, este, pues limitó mucho ese derecho realmente, en el sentido de que la chica dejó de estudiar porque le exigían que tenía que llevar el pantalón. O sea, no fue abierta a la educación y recibió muchos comentarios y tuvo que dejar de estudiar como tal. Entonces, aunque querramos o no, hay etapas de la formación en donde te exigen cada vez más o que te llegan a exigir más y pues llegan a limitar estos derechos, aunque también el desconocimiento también es un problema porque por parte de ella puede haber hecho algo para evitar ese tipo de situaciones. Pero pues Ajá. bueno. ¿Tú crees que la sociedad Sí. fortalece o limita la formación integral del alumnado? Híjole, yo creo que a veces la limitamos. A veces somos como muy injustos o no sé la palabra, pero sí limitamos mucho. O sea, a veces como que juzgamos la forma o hablando de religión, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que das, nosotros teníamos un alumno hace 3 o 4 años ahí en la escuela y ese niño no saludaba la bandera. Entonces el maestro que tenía lo obligaba, lo obligaba y era un maestro bien recio, bien así de esos de antes tradicionalistas. Y y el niño pues necio que no y que no y que no. Y el maestro que sí, que sí. Pues se cambió de escuela el niño porque pues no, o sea, él no participaba en nada más que iba a la escuela y ya. O sea, él bailables, no, Día de Muertos, nada, 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 nada de festivales, nada. Y era muy listo el niño, muy, muy listo. Y él decía que no entendía por qué, pues su religión prohibía eso, que él no veía nada de malo. Pero pues al final del día, pues él llevaba a cabo esta religión por su mamá. Entonces, de esa forma pienso que es injusto que nosotros como sociedad, por aferrarnos o por nuestras creencias, limitamos a los demás. En este caso, los niños, ¿no? Te comentaba hace rato, si yo fuera de otra religión, yo les daba ese punto de vista y hacía como convencerlos de que pensaran de esa misma forma.
y pues debemos de mantener lo más neutral que se pueda para que sea de manera pues justa la educación de los niños. Pues es que en ese sentido está planteada la laicidad, ¿no? Considero que Ajá, está planteada en el sentido de que vas a respetar y demás, y que no debe delimitar la formación de cada alumno. Sin embargo, claro, pues querramos o no, una práctica u otra te conlleva a poder meterte en la religión como tal del alumno, y muchas veces termina en situaciones que pues no queremos ninguno. sí, Y pues realmente como servidores públicos considero yo que es un tanto complicado, y más cuando te dedicas a leer todo a lo que estás comprometido. Es no, muy, ya, muy complicado, y a veces te dan ganas así como de, híjoles, ¿qué hago aquí, no? A veces claro, incluso quisieras renunciar y decir, para no meterme en más problemas, hago lo que me corresponde ya. sí, Sin embargo, ajá, pero nunca, nunca, siempre damos más, siempre, nunca limitamos. O sea, no a, ¿cómo te explico? Pues sabemos hasta dónde debemos de llegar, pero no, nosotros queremos más y más y más, porque pues al fin docentes, ¿no? Con vocación o como lo quieras ver, pero pues sí siempre es así como, no, pues otro poquito y otro poquito. sí, y muchas veces también nos absorben demasiado los problemas de los infantes como tal. Ajá, A veces incluso sabes que los el alumno tomamos tiene como si algún fueran, problema, ¿no? como ¿Perdón? si fueran nuestros, los tomamos Exacto, como si fueran nuestros, y exacto. pues no es así. Muchas veces los problemas de los chicos surgen de Los, casa, y vemos que ese problema tiene un impacto real dentro del aula, un impacto pues así, negativo en esos casos, pero pues uno muchas veces sí hay maestros que realmente lo llegan a decir, pues no me compete, no tengo la necesidad de meterme en problemas como tal, no tengo por ujú, qué incluirme, pero también habemos muchos maestros que queremos solucionar, que queremos ver, que queremos apoyar y demás. Pero pues lo que sí, siempre nos hace falta también, a lo mejor, es conocer ese límite. Algunas veces lo conocemos, pero algunas veces lo rebasamos. sí, pero depende también la situación, ¿no? Y cómo sea el padre de familia, si se presta para hablarlo, para pues para dialogar esa situación, porque hay padres de familia que aunque uno quiera, pues ponen su barrera y no puedes hacer más y ahí dices, bueno, yo hice lo que pude y hasta ahí. Y hay otras señoras que se prestan o otros señores que sí se prestan y pues lo hablas, lo platicas y llegas a un acuerdo y se soluciona. Pero pues sí debemos de marcar esa línea que es muy delgada y casi invisible, pero pues sí, por Sí, porque nuestro bien. de repente ya brincamos de nuestro profesionalismo hacia problemas delictivos como tal, Ujú, sin quererlo. sí, Pero pues bueno, y con esto vamos a pasar a lo que es la educación para todos. ujú. Como sabemos, no debemos delimitarlo ni demás, pero ¿qué significa educación para todos más allá del discurso político? Pues para todos, como dice, no podemos limitar ni negarle la educación a nadie. Por ejemplo, si llegara alguien con alguna discapacidad motriz o intelectual a la escuela, pues lo debemos de aceptar, independientemente de su discapacidad, pues debemos de incluirlo, no excluirlo. Eh, Asimismo, aunque no tengamos la capacidad, porque nosotros no estudiamos para estar con ese tipo de niños. Sin embargo, pues lo debemos de atender. Yo recuerdo que llegué a mi primera escuela, se llama San Miguel Xoltepec. Yo llegué y apliqué, a mí nadie me dijo que había una niña que no veía. Entonces yo llegué y apliqué una prueba de diagnóstica porque mi interinato era en febrero y llegué y la apliqué y una niña se acerca y me dice, maestra, ¿quién le va a ayudar a Moni? Y yo, pues, ¿quién le va a ayudar de qué? Es que ella no ve, y yo, oh my God. Este, pues ya fue que dije, no, pues que ella se sienta aquí conmigo, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que esa niña no sabía nada, que la mantenían como coloreando nada más Nada. y pues entreteniéndola, porque pues no, pues nada, no sabía nada. Entonces yo busqué algunas actividades, de hecho yo no duré mucho en esa escuela, duré como un mes, yo creo. Este, y
yo ya le había dicho a la mamá que comprara como un estuchito así, que era de braille. Yo dije, pues no le sé, pero busco la manera de ayudarla. Entonces, de esa forma, aunque uno no haya estudiado ese tipo de situaciones, pues las vives, las ves día con día y te ves en la necesidad de prepararte y de, pues sí, de estudiar un poco más o dar un extra de eso, porque esa niña pues acaparaba más tiempo, necesitaba más atención, eh, pero traté de no excluirla. Entonces, pues me imagino que como no le pueden negar la educación, por eso esa niña estaba ahí. En esa comunidad pues no había ni USAER, ni CAM, ni nada de eso. O sea, era la escuela y nada más. Pero aquí entra esta otra parte también. Yo creo que, o sea, las leyes nos lo dicen también. Yo creo que nuestro profesionalismo nos lo dice también que tenemos que tener esa apertura para enseñar, para ayudar y demás. Y claro, lo vamos a hacer en todo momento en que sea requerido. Por ejemplo, yo cuando llegué a la escuela no sabía del alumno que no tenía la manita. Entonces yo le dije, saluda. Con esa no se saluda. Entonces, todos me voltearon a ver el primer día. Nadie se acercó a decirme nada, pero pues ahí dije, la regué. Pero aparte de ello, creo que el gobierno apuesta mucho porque nosotros tenemos que solucionar demasiadas cosas, Sí, pero claro. las escuelas están abandonadas totalmente. Hay escuelas que, oh, mis respetos, en equipamiento, en infraestructura y demás, pero hay escuelas a las que nada más las mantiene ahí. Por ejemplo, yo Ujú. observaba hace poco con una actividad lo de la infraestructura de nuestra escuela, el acceso que debe de tener. Sí cuenta con una rampa principal que te lleva hacia todos los hacia todas las aulas, pero por ejemplo, para acceder a quinto y sexto hay un escalón y de ahí en fuera para acceder a los demás grupos también está el O al piso sobre baño, el baño simplemente al también, baño. el Ajá. baño y son zonas De que hecho, es ese proyecto, en primero viene un proyecto de hacer rampas, porque ves las líneas, ¿no? O sea, terminas con una rampa. Yo lo iba a llevar a cabo, pero sucedieron cosas, ya sabes, lo de siempre, que no termina, que no se concluye porque falta de tiempo. Pero yo le comenté a la directora y se lo dije. Me dijo, sí, lo vemos. Obviamente los papás estaban de acuerdo y todo, pero pues no se logró. creo Y ese que proyecto a mí me pareció, creo que pero, realmente a mí también me ha pasado mucho que la directora también nos habla acerca de lo voy a apoyar con esto, lo voy a apoyar, vamos a hacer esto en su proyecto. Pero te quedas esperando eso porque, por ejemplo, yo he ajá, tenido la oportunidad de mover las cosas para poderlo llevar a cabo y porque ya se comprometió, ya no se ya no. puede porque le surgieron muchas cosas, entonces se ven truncados también los proyectos por esta parte, que Sí, obviamente deberíamos de buscar nosotros las soluciones, pero claro. muchas veces por instrucciones de autoridad, pues tampoco se puede brincar uno esta parte. Sí, las mamás estaban en toda la disposición de pagarle a alguien, porque obviamente pues ellas no saben nada de albañilería, ¿no? Ujú, Pero en ese lapso la maestra me dijo, no, que lo haga Pefe. No llegó, que para ujú. que las señoras no gastaran y así. Pues no sucedió. Pues sí, Pero y bueno, pues como tal las escuelas no tienen esa capacidad para incluir a todos los estudiantes realmente. Por ajá, ejemplo, incluso las escuelas que vemos en la ciudad, me tocó ajá, yo trabajar te puedo decir. en este contexto urbano, sí tienen las rampas y lo que quieras, ¿no? Pero el equipo de USAER, yo creo que está muy altamente capacitado porque hay muchas escuelas que cuentan con psicólogos, con trabajador social y demás, que te ayudan a solucionar, pero su capacidad está en poderte hacer sugerencias como tal. Y a veces tú quisieras por la cotidianidad, porque tienes veintitantos niños o treinta y tantos niños que te están exigiendo y tienes un niño con una situación. Entonces, Ujú. no sabes hacia dónde correr, hacia qué parte hacerte, no sabes nada de esto. Entonces, a mí, por ejemplo, llegué y me tocó acercarme con el equipo de USAER y les explicaba, les pedí ayuda, detectamos a chicos con mutismo selectivo, me proporcionaban actividades, pero jamás me revisaron planeación.
jamás lo hicieron, solamente me sugerían y se llevaban a los chicos, el día que venía todo el equipo de USAIR, se los llevaban un rato y te los regresaban supuestamente con Pero actividades nada más dan un día manuales. a la semana, ¿no? Nada más van un día a la Pues semana. en la zona, yo viajé un tiempo con una maestra de USAER. Ujú. Ay, o sea, era noviembre y ella todavía en el diagnóstico. Y actividades muy, perdón la palabra, pero muy tontas, o sea, que hagan bolita, pura tontería, o sea, que yo digo, no manches, para eso no. Y te voy a platicar algo que me platicó un maestro, el maestro con el que viajo. Su hermana es directora en una escuela en Toluca. Tienen un niño con autismo, pero es muy agresivo. Ese niño va de primero. El niño le muerde, pega, jala, hace como quiere a su maestra. Han hablado con la mamá, tienen demandas de otras mamás, se han salido niños de otra escuela. La supervisora, bueno, todo el equipo o departamento jurídico lo sabe y no le pueden hacer nada porque la señora no lo quiere sacar de la escuela, la madre de familia. Un día me platica el maestro que un día en una de las reuniones estaba la señora en la escuela y el niño empezó a golpear a sus compañeros. Le dice la directora, vamos señora, para que tranquilice a su hijo. No pudo ni la señora tranquilizarlo. O sea, ese tipo de casos, yo digo, yo sé que la ley no lo permite, yo sé que debemos de darle la educación, pero ese tipo de casos ya son muy extremos. Ya ese niño debería de estar en una escuela especial para él, en un CAM o en otra. Pero la verdad, en lugar de hacerle un bien, le están haciendo un mal. Y yo le platicaba eso al maestro y decía, y no, y ya ni las maestras lo quieren, o sea, pues sí, imagínate quién va a querer trabajar con un niño que te golpea, que te hace esto, que te hace el otro, o sea, que no te puedes ni salir al baño porque ya el niño golpeó, ya hizo muchas groserías. Es muy difícil ese tipo de situaciones. Y estamos atados de manos porque, pues, ¿qué haces? O sea, ¿qué Exacto. puedes hacer? Pues es que Al mira, grado de que decía la maestra que, bueno, la directora dice que ella siempre da primero y segundo a la misma maestra, para llevar una continuidad y todo. Y dice la maestra que si le dan segundo grado, que ella pide un año sabático. O sea, fíjate a qué grado va a llegar. O sea, de tan mal sí, que está esa situación. sí, es que muchas veces hay situaciones que se nos salen de las manos y pese a que jurídicamente, como mencionas, está el deber ser, pero muchas veces ese deber ser no te brinda a ti también la seguridad que debes de tener como docente también, porque querramos o no, actualmente los niños están demasiado protegidos y por ejemplo en el caso que tú mencionas, el obligarle o darle la baja como tal al niño sería como violentar sus derechos a la educación, que es algo que pues, realmente no se puede hacer. Claro. Sin Ujú. embargo, pues por ejemplo, Sí. como te decía, ahí está el equipo de USAIR. Cuando yo llegué a trabajar, te digo, detectamos a muchos chicos así. También en la escuela teníamos chicos con síndrome de Down, pero había chicos Ujú. que los atendían, estaban muy tranquilos, muy amorosos, muy cariñosos, y había chicos completamente desatendidos que los papás trabajaban en la noche y en el día iban con sus lentes oscuros y en vez de llevar en la mochila las cosas de la escuela, llevaban, no sé, juguetes o el barniz o las pinturas para la niña. Los niños llegaban al punto en que se encerraban a dormir en los sanitarios y uno como maestro tenía que estar atrás de ellos y demás. Y muchas veces en tu deber ser, también en el deber, en el querer intentar mejorar las condiciones del alumno también, el querer hacer algo por él, te Ujú. conlleva a problemas mucho más graves. Hay muchas situaciones en las que uno tal vez no está capacitado y demás. Y aparte de ello, querramos o no, ya se relaciona ya aquí en este tipo de situaciones, ya llega a relacionar como tal lo que veíamos anteriormente de la laicidad y la educación para todos, ¿no? Por Sí, querer dar la educación para todos, ya hasta la religión viene incluida en todo esto. así es. Pero sí, los derechos humanos a veces son, pues no sé si la palabra injusta sea correcta. Ujú. Pero por este caso que te platico, imagínate que fuéramos alguno de nosotros dos. O sea, ¿qué haces?
no manches, pues mejor renuncias o pides tu cambio, porque no puedes estar aguantando que un niño te esté golpeando todos los días y 5 horas, y en lugar de ser maestra te conviertes en la niñera del niño. O sea, te orillan tanto a que, y después de que esa maestra tenga 20 niños, descuidas a 19 por dedicarte a solo uno. O sea, no, a veces la ley es injusta. Exacto. Y por ejemplo, ¿la equidad es tratar a todos igual o dar más apoyo a quien más lo necesita? Es que ahí entraría, si fuera tratar a todos por igual, sería igualdad, ¿no? Ujú. Sí, Equidad, sí, se supone que debemos de llegar a un punto medio, pero entiendo hacia dónde quiere ir esto, que a veces nosotros descuidamos a los niños que van bien por darle prioridad al que requiere apoyo, pues. Entonces, pues no tenemos equidad en nuestro grupo. no. ¿Por qué? Porque le damos más apoyo al otro. O sea, y los dos, aunque el otro niño vaya bien, los dos requieren la misma atención y el mismo apoyo. Sí, la igualdad hace referencia mucho hacia que todos deben de tener las mismas oportunidades, brindarles y tratarlos por igual. Ujú. Sin embargo, como sabes, dentro de las aulas tenemos diferentes niños con diferentes situaciones, con diferentes problemas y demás, en los que tenemos que aplicar la equidad, que es brindarle a cada quien lo que le corresponde para alcanzar el nivel que todos llevan. Pero esto es muy complicado, ¿sabes? Porque, bueno, yo considero desde mi punto de vista que es complicado porque lo he tratado de hacer mucho tiempo. Tenemos niños con los que lo he tratado de hacer, pero es muy complicado porque muchas veces ellos no, ellos mismos ponen esa barrera, como que no quieren y cuando se sienten apoyados de Ajá, más, intentan, hacer otro tipo de situaciones para que vean que lo están atendiendo. Entonces todo esto llega a limitar y también llega a cansar, ¿por qué no decirlo, no? Llega a cansar en el sentido de que tú estás dando de más por ellos cuando realmente, pues, ellos no lo están aprovechando como debería. claro. Sí, hay veces que los niños ponen esa misma barrera o que dicen, yo no puedo, yo no sé, yo esto, y tú ahí desgastándote. O por ejemplo, les das un cuadernillo o les dejas tarea extra o no la hacen. O sea, no sé Exacto. si te pasó ahorita en vacaciones, dejaste tarea, Sí, ¿cuántos cumplieron? O sea, ese tipo de situaciones que lo hacen los que no lo ocupan, por decirlo así, los que no requieren ese apoyo extra y los que lo requieren, pues ni siquiera abren la libreta en todas las vacaciones. También entiendo que tienen actividades en casa y todo, y que a veces los padres de familia pues no ayudan tampoco en ese sentido. pues sí. ¿Cómo defines tú, desde tu experiencia, una educación de calidad? Híjole, qué difícil. Pero un, la educación de calidad la defino como mm, que todos los niños tengan la misma oportunidad, que todos los niños aprendan, que les des un tema donde ellos se sientan en la confianza de preguntar, que tu salón sea un lugar de ambiente tranquilo, de paz, que por lo menos esas 5 horas que están en la escuela estén a gusto, que estén tranquilos y que uno como maestro trate de dar lo mejor, de explicar, de si no es con este apunte, que sea con este ejercicio, que sea con este libro, que videos, juegos, experimentos, todo. Pienso que eso sería el concepto que yo vería de calidad. Antes decían que de excelencia. Cuando yo entré decían que por excelencia y por competencias y que cada día deberías de ser mejor. ¿Y qué crees que el grupo que yo tengo, que tú también conoces, son muy competitivos? Si Pedro lee 10 palabras, Juan quiere leer 11.
O sea, así son esos niños y a la vez yo digo, está bien porque pues se exigen, pues ellos solitos se ponen una meta, este, pero ves que ahora es de calidad, no de excelencia. Exacto. Cambió ese concepto. Pues yo creo que también creo que es un término difícil de definir como tal, principalmente porque no Ujú, contamos con las herramientas para proporcionar, quizás sí con la preparación, porque la preparación ya es independiente de cada docente que tiene el servicio del Estado, ¿no? claro. Porque ya cada quien sabe hasta dónde quiere llegar, cómo quiere visualizarse, qué más quiere. Pero en cuanto a los recursos que deberías de tener para poder llevar a cabo una educación de excelencia, pues de calidad, perdón, pues no, Sí. pues no contamos en todas las A escuelas veces la con esta. infraestructura, por ejemplo, en nuestra escuela, cuando se va la energía eléctrica, 3, 4 días, o sea, ¿y cómo puedes proyectar? ¿Cómo puedes pues, un audio o algo? O una copia por lo menos. No hay cómo, no está la forma. Eh, yo me acuerdo en la otra escuela en donde estaba en Valle de Bravo, esa escuela tenía de material didáctico una bodega llena, pero nadie lo utilizaba. O sea, dice, no manches, ¿cómo pueden estar despreciando unos libros tan bonitos, pero encerrados? O sea, ahí guardados, oliéndose a humedad y dices, también a veces nosotros por la flojera, por la comodidad, no utilizamos herramientas diferentes. Pero Nos oye, vamos por lo clásico. también te das Ah, cuenta que ajá, cuando uno como docente, o por ejemplo nosotros lo vivimos en algún momento, queremos hacer algo nuevo, algo innovador, algo donde ocupemos más cosas de más o hagamos algo diferente, ujú, el colectivo restante también se pone en contra, ¿no? Porque tampoco quieren que se claro. les exija, porque están en su comodidad y saben que el hecho de que alguien dé de más, pues va a quererlos jalar a los demás Sí. y no quieren salir de esa comodidad. Comen- Entonces, ¿Qué te comenté el día que hicimos el proyecto juntos? Ahora ya la directora va a querer que todos sean así. ¿Y qué tiene? O sea, no manches. Yo sí, sigo en la postura de que todos deberíamos de trabajar el mismo proyecto, pero hacer un cierre así masivo. Cada quien trabajar como una parte. Por ejemplo, primero, que hable sobre lo de presentamos. O sea, segundo, recuperando ideas. O sea, yo digo que cada grupo debería de representar una fase. sí, si te das Eso cuenta, sí. hubiese sido muy favorecedor en cuanto a que ahora se les está preparando para una olimpiada que ya no te exige como tal que resuelvan preguntas, sino que tengan la capacidad de Ajá. explicar, de difundir, de que puedan, compartir. Pero, por ejemplo, ahora, ¿qué Sí, tanto influye el contexto social en la calidad educativa? Yo, desde mi punto de vista, considero que influye demasiado, porque no es lo sí. mismo llegar a dar clases a a la urbe, a llegar a dar clases a una zona rural y mucho menos a una zona en peores condiciones que la de nosotros, donde son escuelas unitarias, por ejemplo. Entonces, todo esto limita también realmente la educación y su calidad como tal. Sí. Yo sé que hay maestros que se la rifan y demás en este tipo de contextos. La verdad, a mí me da pavor entrar a un contexto en donde yo puedo atenderte a dos grupos sin problema, pero atenderte la mitad de la escuela como tal o atenderte incluso la escuela completa desde mi práctica como tal, a mí me da pavor esa parte. ¿Por qué? Porque implica demasiado y Sí. realmente vas a limitar a los niños, quieras o no los vas a limitar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque no tienen el acceso, porque no tienes las posibilidades, porque no puedes llevar el control como tal, así sean poquitos alumnos. Yo considero que es complicado esta parte. He tenido experiencia también en contextos donde comparto dos grupos, que Ujú. pues está fácil de cierto modo, ¿no? O sea, es un poco más Sí. complicado, pero puedes sobrellevarlo. Pero ya al llegar a encontrarte con maestros que trabajan solos en su escuela y demás, se me Y que hace son algo muy directores complicado. y que no manches. Por ejemplo, la maestra del kinder es unitaria
Y Exacto. la verdad, mis respetos para la maestra porque hace un buen trabajo. A mí me dieron mi base, yo entré a una escuela multigrado. Yo tenía ni 15 días cuando el director se va de incapacidad. Me dan la dirección y tenemos que atender tres grupos porque nada más quedaba otro compañero. Tres grupos. Yo, la verdad, inexperta porque yo nunca había trabajado en multigrado. Sí se me complicaba, pero después le agarré y la verdad me gustó mucho trabajar con ese tipo de niños. Bueno, más bien en ese tipo de contexto, multigrado, que yo ya podía hacer el proyecto para uno solo, adaptarlo. Me gustó mucho y la verdad a mí sí me gustaría regresar. Es complicado, como tú lo dices, desgastante, te tardas más en planear, buscas actividades de acuerdo a los 3 grados o dos, pero es padre, la verdad es bonito porque pues adaptas. Yo me acuerdo que tenía dos pizarrones en mi salón y uno era tenía en ese entonces quinto y sexto, uno para quinto y el otro para sexto. Y luego te digo que cuando el director se va de incapacidad, pues ya adaptaba a uno para cuarto. Entonces sí me gustó, la verdad, me agradó trabajar en ese tipo. Y también entiendo que no es lo mismo trabajar en la ciudad, que a veces tienen mayor, pues infraestructura que Acceso a la en información. o información. Pero también, ¿sabes? En la ciudad te necesitas estar más preparado porque los Yes. niños saben más, mucho más que los de nosotros. O sea, Perdón. Interrumpí, perdón. ok, no te preocupes. Bueno, pues sí, como lo mencionas, pues sí es muy complicado el hecho de tratar de trabajar en diferentes contextos. Cada contexto influye demasiado y cada contexto es diferente. Y yo creo que, pues sí es muy complicado como tal. El contexto puede hacer variaciones en la calidad de la educación como tal, dado Ajá. a la infraestructura, como dices, a las condiciones de los alumnos y demás. Como dices, también están mucho más preparados, mucho más abiertos a información, pero también está la situación en que ese acceso a la información de los chicos en la ciudad también es una barrera porque, querramos o no, pues están más propensos a tener situaciones socioemocionales fuertes. Entonces eso Sí, limita mucho. vemos mayores problemas, por ejemplo, en grados más superiores, como secundaria o prepa, que ya hay adicción, ya hay alcoholismo, este, sexualidad, o sea, otro tipo de problemas, ¿no? No estamos tan lejos. En nuestra comunidad, pues existe ese tipo de situaciones que también limitan mucho a la situación educativa y que ya los niños ya no son tan inocentes, por decirlo así, que ya tienen un poquito de malicia, ya ven las cosas de diferente forma. Exacto. ¿Tú consideras que la educación realmente puede transformar la sociedad o es una idea idealista? No, sí, sí, sí cambia mucho. Por ejemplo, no, es que no quiero sonar, pues grosera, pero alguien ignorante tiene una mentalidad muy diferente a alguien que ya educó, que ya está educado, perdón, o que ya es profesional. Y también me refiero a que ignorante en el sentido de que hay veces que no saben del tema y están hable y hable y hable y hable. Este, que también hay gente analfabeta que es muy educada, que es muy de valores, que es muy, pues sí, centrada en su situación. Pero no saliéndonos del tema, sí, la educación sí transforma a la sociedad. O sea, te repito, alguien con, pues, más que nada como con valores, ¿no? Es lo que nos ayudaría a cambiar la sociedad. Pues Ah,
Pero mira, por ejemplo, nosotros en la escuela podemos enseñar el concepto de valor, pero no se los podemos inculcar porque esa es parte de la educación, de la formación de los padres. Si nosotros debemos de enseñar a sumar, restas, leer, pero no a ser un buen ciudadano. O sea, No, sí eso lo es podemos el hacer, caso. pero es prioridad de los padres. O sea, la verdad, si la sociedad está así, o por eso los tiroteos o los asesinatos de maestros en escuelas, los pleitos, o entre mismos compañeros, pues yo pienso que es por falta de valores, falta de amor, sobre todo de atención con los padres. La educación sí lo puede cambiar, pero te digo, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros como maestros para poder cambiar ese tipo de cosas? ¿Hasta dónde está permitido que nosotros como docentes podamos influir en ese tipo de situaciones? Yo siento que nosotros somos guías y que muchas veces los niños nos ven como su máximo, por decirlo así, como una persona a seguir, como un ejemplo, pero no podemos, cambiar la idea o la mentalidad que tienen en casa. O sea, sabes, a veces nosotros le podemos decir, eso está mal, sí, pero mi mamá lo hace, sí, pero mi papá. O sea, yo tengo un niño que de la nada está como a la defensiva. Ya es un poquito menos huraño, pero está así como que le dicen algo y contesta con ataque. O sea, él no sabe una palabra de amabilidad. Pero yo pienso que es porque en su casa así lo educa. O a eso está acostumbrado a gritos, nada más. Sí, pues que también hay que entender que la educación no solamente es en la escuela, sino que parte Claro. desde el hogar, porque el proceso de desarrollo de aprendizaje de un niño es desde que nace. Sí, Bueno, claro. dependiendo también por qué parte nos vayamos de las teorías, pero desde que nace el niño está aprendiendo y demás. Entonces todo lo que ve lo va a replicar de una u otra forma. Y pues Ujú. queramos o no, también cambian su forma de ser tanto afuera en la calle como en la casa, como en la escuela. Pero aparte de todo ello, Sí, claro. mencionas algo importante que dices que somos ese ser de, ese ejemplo para ellos para seguir. Pero muchas veces también Sí, el tener acceso a la educación como tal, es decir, el tener una carrera no te va a permitir el tener ese potencial que tanto merecen los chicos, ¿no? Principalmente, pero les va a abrir puertas en cuanto a conocimiento, en cuanto a aptitudes, en cuanto a habilidades y demás. Como tú lo mencionas, pueden hablar o versar sobre cualquier tema sin dificultad, o no se les va a dificultar como tal el poder desarrollarse en diferentes contextos. Sin embargo, a una persona que no estudió más allá de la educación básica, y hay chicos que nosotros conocemos y sabemos que en comunidades rurales, pues es muy limitado el acceso a la educación, es muy difícil sí, que ellos logren un desarrollo igual o equitativo al de alguien que logró trascender esas barreras. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ahorita nosotros que estamos en contextos rurales como tal, la educación es algo que muchos niños tratamos nosotros de que ellos aspiren a ser educados, a que aspiren a tener una formación más allá de. Sin embargo, claro. sus condiciones de No lo sociales, permiten. económicas, no lo permiten. Pero Y también, también ahí entra, perdón, ah, entra en lo del machismo. Ya ves que la mujer hasta la secundaria, ¿por qué? Porque va a casarse ya para qué. O sea, también entra todo ese tipo de cosas. Y es un pensamiento que tenemos como sociedad arraigado. Sí, perdón por exacto, interrumpirte. no, no te preocupes. Entonces, yo considero que sí es realmente puede transformar la educación, la forma de pensar, de ver, de actuar y demás, pero también la hemos hecho idealista, una idea idealista. ¿Por qué? Porque no todos tienen el acceso a ella, porque muchas veces te Ah, sorprendes con que a lo mejor Juan no estudió y te lo encuentras 10 años después y tú sí estudiaste y resulta que Juan es un microempresario que gana muy bien y tú tienes un ujú, sueldo que no desquita lo que realmente de haces. maestro. Exacto. Entonces, Sí, incluso platicas experiencias con ellos conocen más lugares que tú, ellos conocen más que tú y se han preparado mucho más. Y ojo,
también la escuela no es ese agente que te va a brindar el conocimiento como tal, también lo puedes adquirir de manera autónoma. Y muchas personas saben Claro, demasiada información sin siquiera haber pisado un salón muchas veces después de la secundaria. Entonces, pues yo me iría principalmente porque legalmente o como debería de ser en su deber ser, es un agente de transformación social, pero también se ha idealizado demasiado, porque querramos o sí, no en la política, ha idealizado que la educación es lo primordial, y claro que lo es, no digo que no, sin embargo, no todos tienen el acceso a ello y han demostrado que cuentan con grandes habilidades también para salir adelante, que también hay chicos, hay personas que por otro lado también se van por la otra parte y pues terminan mal también, porque claro. en la viña del Señor hay de todo. Sí, porque, por ejemplo, el chico que no termina la secundaria o que sale de la primaria y se pone a trabajar, empieza a ganar dinero, ya no quiere seguir estudiando. ¿Por qué? Porque la escuela se va a limitar a nada más trabajar medio tiempo, por ejemplo. Y muchas veces los comerciantes ganan mejor que un profesionista. Lo comentábamos ahorita de risa, pero tú y yo tenemos un trabajo extra aparte de la docencia. Entonces, ser docente no te garantiza que vas a estar bien económicamente. Antes sí, pero pues ahorita ya no es un, pues, como te digo, un algo seguro. Más bien sí es seguro, pero no es Y es suficiente. remunerable, exacto, Ajá. Si no le buscas, pues va a estar bien jodido. te Pero quedas. la verdad es que sí, yo conozco personas que, por ejemplo, no terminaron o estuvieron conmigo en la prepa y ya no siguieron, pero tienen fruterías y ya exportan, que dices, qué buena onda, la verdad, que a esa persona le fue bien. Tengo un amigo que iba conmigo en la prepa, él, estudió en el TEC de Monterrey y hizo una especialidad en China, se fue un año a China. Ahorita actualmente trabaja en España para Puma. La verdad, sabe mucho. Yo no digo que no, la verdad es muy bueno, pero pues para todo lo que ha hecho y todo eso, yo no veo que económicamente esté bien. Pues, o sea, no está mal, no está mal, pero tampoco es como que le sobre el dinero. O sea, sabes, yo siento que para la capacidad que tiene para todo lo que se ha preparado, a veces también limita mucho el que no hay una fuente de trabajo donde realmente explotes tu potencial y te paguen de una manera que digas, va, me va muy bien. O sea, la neta también profesionalmente estamos muy limitados en lo económico. Y te va mejor si pones una senaduría, si pones pues por ejemplo, tú, una florería, que das clases o pues cualquier emprendimiento. La verdad Sí. creo que te va mejor que cuando eres profesionista. No sé si sea porque el gobierno, pues, no da el suficiente recurso, pero pues sí estamos muy limitados en ese Pero oye, aspecto. también, por ejemplo, hay personas, yo conozco a personas que, y aquí va otra pregunta también relacionada, en Ujú. donde, por ejemplo, si ellos estudian en, por ejemplo, tengo conocidos que han estudiado, ay, perdón, se me acaba de ir, es una carrera en donde te relacionas con las demás personas, actúas y demás, proyectas como tu imagen como tal. Ajá, Es muy diferente el acceso, la oportunidad laboral existente entre una escuela de gobierno y una de paga. No nos vamos lejos. Aquí estas personas, te digo, el tío estudió y le pagaron su carrera en el Tec de Monterrey. Y a la ujú, sobrina ahorita le está haciendo en una escuela de gobierno como tal. Pero el tío trabaja en GNP, pero es o sea, ajá, tiene un buen puesto,
que lo han querido mandar hacia otros países a proyectar como tal. Él no ha querido porque su proyecto de vida está aquí, pero gana demasiado. O sea, a él le ponen un carro esta semana y la siguiente le ponen otro Ok. para que el seguro pueda vender principalmente también, pero también proyecta demasiado, ha viajado, ha conocido y demás. Y justo en una reunión platicábamos acerca de esto y él menciona que le preguntaron, ¿tú crees que si tú hubieses estudiado lo mismo, la misma carrera en una escuela de gobierno, estarías donde estás ahorita? Y No. él dijo, sí, dice, yo creo que tuve mucha suerte y demás, pero desde las personas que lo vemos desde la forma externa, te das cuenta que realmente no. O sea, la posibilidad te la abrió el haber estado en una escuela de paga, el haber estado en una escuela que te potenció esta parte. Yo creo Claro. que buscarte una buena escuela y que sea de paga te va a abrir muchas puertas. O una Sí, escuela de te gobierno digo, no es mala. sí, no, pero te limita un poco. Sí, También estamos hablando del tipo de relaciones que debemos tener. O sea, si tú te relacionas con gente, pues, con un estatus económico superior al tuyo, pues te brinda relaciones diferentes, ¿no? Y te brinda otro panorama. O sea, yo digo que a veces el salir de tu zona de confort te ayuda. Pero bueno, yo supe que el semestre, cuando yo iba en la universidad hace muchos años, estaba en 60,000 pesos. O sea, hace que, pues como 10 años. O sea, imagínate, 60,000 pesos. Más aparte renta, más aparte comida, transporte, no manches, pues cuánto. y todos los O sea, la materiales que verdad no ocupas todos también. tenemos la posibilidad. Y también aquí entra Jesús, lo de que ahora los niños ya quieren ser, por ejemplo, sicarios, ya quieren ser youtubers, TikTok, o sea, ya nadie quiere ser médico, abogado, maestro. ¿Por qué? Porque saben que no hay, ahí no está el dinero. Ellos saben que el dinero está en grabar videos, ser sicarios, vender cosas ilegales. Entonces tenemos una visión muy diferente, que yo siento que esa es nuestra misión como docentes o como servidores públicos, cambiar ese tipo de situaciones. Ese panorama. Creo que, ajá, creo que nuestra escuela no está tan marcado todavía, pero si estuviéramos en otro contexto, estaríamos complicados. O sea, donde, por ejemplo, que el abuelo fue, que el papá es, que el tío es sicario o trabaja para ese tipo de gente, para esa asociación. Entonces, ¿cómo le harías tú para cambiar eso? O sea, dices, no manches, es muy complicado, la verdad. Es triste realmente verlo, porque yo cuando hacía servicio en diferentes contextos, pues sí te Ujú. topas, para esta zona sí te topas con mucho de ese tipo de situaciones, principalmente porque de repente en primer grado hay una niña con un rezago que no sabe, que ya va a terminar el ciclo, no aprendió a leer, no aprendió a escribir, que colorea la y se va y demás situaciones, no tiene desarrolladas las habilidades motrices y demás, lo cual tú tratas de ayudarle, pero se te acerca otro maestro y te dice, ¿sabe qué, profe? Con este niño con cuidado porque su papá consigue el número del maestro como puede y te manda a llevar y demás situaciones, así que simplemente haz lo que debas hacer y no te metas más allá de. Entonces, muchas veces todo esto limita también el quehacer y la formación docente, porque hasta incluso te llega ese pánico de, ¿y ahora qué hago? Ya no voy a poder hacer mi trabajo como tal con la seguridad con la que debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues ya es muy común para ellos, como dices, el ver todo ese tipo de situaciones en sus contextos. Para ellos ya es normal el que ellos porten un arma, el La que ellos. violencia. Exacto, o sea, todo ese tipo de situaciones y limita mucho la labor docente y es algo que, querramos o no, como gobierno no lo ha querido ver. Ha querido que se solucione, pero más no el brindar las herramientas necesarias, porque nos basamos principalmente sobre las herramientas. Podremos tener el conocimiento, las aptitudes, la capacidad y todo, pero si vas a poner en juego tu Ujú. seguridad personal, obviamente no lo vas a poder hacer. Muchas veces. Claro, ahí lo dejas, o sea, ¿para qué, para qué continúen esto si no voy a llegar a nada? Estoy corriendo riesgo
puedo perder mi empleo, mi vida, mi familia. Dices, mejor ahí que quede. Haces lo que te corresponde y hasta ahí. Pero también no sé si te ha pasado que a veces hacemos apología del delito. ¿En qué sentido? En el tipo de música que escuchamos, este, cómo a veces nos comportamos o cómo normalizamos, situaciones en nuestro salón. Por ejemplo, este, mm, que el niño cante cualquier canción de ese tipo y dice, ay, pues es una canción que tiene, pero no, o sea, si te pones a pensar todo el trasfondo de lo que dice, pues vamos haciendo, normalizando la violencia y pues estamos muy mal. O sea, por ejemplo, en la escuela pues no lo pueden escuchar, pero en casa, ¿qué tal? Sí. Y se proyecta porque quieras o no, de repente llegan y se te acercan y te dicen, ponga tal canción. Y tú sabes, tú Ajá, conoces esas canciones también y es como, de, pues, ¿qué estás escuchando en casa? claro. ¿Quién está a tu cuida? ¿A quién te está cuidando principalmente? ¿Quién es el responsable? Ajá, o que las novelas llegan y te platican todo lo de la Rosa de Guadalupe y tú así como que, Exacto. ¿por qué ves eso? Y muchas Pero, veces esas moditas que traen ahorita los chicos, en niveles superiores, es porque lo vieron en La Rosa de Guadalupe. A lo mejor ellos no claro, vieron las noticias porque tú sabes que La Rosa de Guadalupe son capítulos que están, compuestos de vinculados con situaciones los temas. de la vida real. Ujú, Entonces, sí, ellos no sabían la noticia, no sabían nada de ello, pero al ver La Rosa de Guadalupe con la familia, ahora ya lo quiere hacer. Entonces, son situaciones que yo platicaba con los padres de familia hace poco también, que sí, realmente nos limitan a nosotros porque no sabemos cómo actuar, pues, cómo ajá, solucionar, cómo ayudarles. Y principalmente ajá, porque en casa pues, lo están permitiendo. pero, Oye, ¿y ajá, así es. qué significa ser docente hoy en día más allá de enseñar contenidos? Lo comentábamos hace ratito, te conviertes en niñera, o Sí, sea, prácticamente eres cuidador. Nos lo dijeron en la plática, o sea, que tú entras de la puerta de la escuela para adentro, tú eres el cuidador. Nos lo dejaron en claro, no con estas palabras, pero sí fueron muy marcadas textual lo que decía el de la conferencia, que tú eres tal número y y ahorita, pues eres el cuidador. Más allá de que si enseñas o no enseñas, tú debes de salvaguardar la seguridad de tu alumno, que no le pase nada, que no, que no se caiga, que no se raspe, que no se pelee, que, o sea, muchas cosas que dices ahorita, no, pues, que a veces te absorben tanto que lo menos que ves son contenidos. Ahora, otra situación, la carga administrativa. Gracias a Dios en nuestra escuela la directora nos ayuda mucho con eso, pero sí es muy complicado que, por ejemplo, en otras escuelas tú subes calificaciones, tú subes observaciones, tú subes lo de mejor edu, este, que tienes que realizar mucho, un sinfín de cosas, ¿no? Pero sí es complicado. Y lo último que piensas es lo de los contenidos. Ahora, también el gobierno nos pone que estrategias, la de SECTI, muchas actividades extras que los tiempos te absorben, aunque tú digas 10 minutos le dedico a esto, no se puede. O y sea, te cambia por cualquier completamente el situación panorama. no se puede. Y sí, exactamente. Tú tenías planeado que hoy ibas a hacer tu cierre, ya no pudiste, porque hay que mandarlo de La Paz, que hay que mandar lo de SECTI, que hay que mandar la actividad de esto, la evidencia del día naranja, evidencia de esto, o sea, no, ¿a qué hora? O sea, el tiempo no da. Más Oye, aparte que los niños ya son más flojos que exacto. antes, ya no. Oye, ¿qué cambiarías Ujú. del sistema educativo si estuviera en tus manos? ¿Qué cambiaría?
al gobierno. El sueldo de los maestros, lo principal. Si Claro. ganáramos por lo menos el doble. Eh, a lo mejor la infraestructura de las escuelas, eh, que estuvieran, que todas, en todas hubiera internet, un proyector, una computadora, un buen pizarrón, que no te estés preocupando porque ya se manchó, que no se puede ver, bueno, whatever, material, libros, te digo, todo lo de la infraestructura de la escuela. A lo mejor también estaría padre que en cada primaria hubiera un momento, un lugar de experimentos, así como en la secundaria ves que hay laboratorio de ciencias, que también en la primaria hubiera, o sea, a veces limitamos tanto a los niños, pero a ellos también les gusta ese tipo de situaciones. Que hubiera los maestros completos, que no faltara ningún docente. Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos años tenemos sin maestro de educación física? Que nosotros lo sacamos y le hacemos la lucha, aunque no sepamos, te pirateas dos, tres videos de TikTok y ya, das tu clase. También a lo mejor buenos promotores que fuera de inglés, de música, algún oficio. Yo pienso que eso estaría bien. Si me lo preguntara yo, considero que yo cambiaría un poco los derechos que protegen demasiado a los niños. No digo que estén mal, digo que a veces limitan el cómo dirigirnos nosotros hacia ellos, porque querramos o no, los derechos actualmente los sobreprotegen demasiado y uno como docente en cualquier mínimo error que tenga ya está a la nada de perder el trabajo y tener una multa Ajá, por no sé estás cuántos atado de... miles. Exacto. Sí, o irte a Entonces, la cárcel, como nos lo dijeron. entonces la educación ha favorecido demasiado a los estudiantes y está bien porque son niños y hay que protegerlos, sí, pero Sí, a nosotros se nos ha desvalorizado como tal. ¿Sabes? No tenemos forma nosotros de protegernos ante cualquier situación que esté ocurriendo dentro del aula, ante cualquier situación que llegue a ocurrir. No tenemos la herramienta. El culpable vamos a ser nosotros, querramos o no, vayamos por donde lo hagamos. Ojo, ahora también, si seguimos, ajá, yo estoy de acuerdo que si seguimos también nuestro papel y que estamos informados y que hacemos lo que debemos hacer, informar y demás, sí nos libramos, pero no quita el dedo de renglón en que te metes en un problema y te hace sudar por un momento, te hace verte vulnerable porque quieras o no, bajo el estrés, bajo los nervios de lo que está sucediendo, aunque hayas hecho las cosas bien, te llevas un buen susto y quieras o no, el niño va a estar súper protegido. claro, sí. Y siempre nosotros como docentes tenemos las de perder. O sea, te vuelvo a repetir, estamos atados de manos, o sea, no sabemos ni qué. Por ejemplo, ¿qué haces si en un recreo un niño por andar corriendo trae las agujetas desamarradas y tú ya le dijiste amárratelas? No se las puedes estar amarrando. Y que por traer las agujetas desamarradas se cae, se abre el labio, por ejemplo, mínimo. La mamá ¿dónde estaba tu maestra? ¿Dónde estaba tu maestro? ¿Que no te cuidan? ¿Que esto? Afortunadamente en la escuela las mamás son un poquito, despreocupadas, que no son tan aprensivas en ese aspecto, pero aún así, o sea, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué esto? ¿Y qué haces? O sea, a pesar de que, ni modo que haces tras de ellos, o sea, en el recreo, o fue al baño, se resbaló. En la escuela de mi esposo hubo un caso así, donde una niña va al baño y se estaba mojado el baño, se cae, se pega en la cabeza y se muere. La maestra manda a otra niña a ver
y ya no, pues que está tirada, ya va la maestra. O sea, ¿qué? Fue un accidente, ¿qué haces? ¿Y no puedes meterte con ellos al baño? La maestra solo la movieron de centro de trabajo, pero pues no, o sea, ¿qué haces ahí? O sea, ¿cómo le haces? No, ¿Cómo, está bien cómo te complicado, defiendes, no? ¿qué? O sea, ahora que tengo que ir con ellos hasta el baño, ¿o Ajá, qué? No. Muy complicado realmente la y ahí labor pues docente. está mojado el baño porque se moja, se lavan las manos y hacen esto, agua. A lo mejor sus zapatos ya estaban muy viejitos, se, de- se derrapó, no se pudo agarrar, y, o sea, son accidentes que pasan, ni modo, o sea, no sé, pero pues sí es complicado. Pues sí, Y a veces nosotros como docentes también somos injustos con nuestros mismos colegas, porque decimos, ay, esa maestra ni hace nada, ay, esa maestra ni controla su grupo, ay, ese maestro esto, y no sabe. pues sí. ¿Qué mensaje le darías a los futuros docentes? Que cambien de carrera. Ah, no es cierto. Este, que, que estén preparados mentalmente a que es algo desgastante, a que no es tan bonito como lo pintan las redes sociales, que a veces están muy, ¿cómo te lo puedo decir? Pues como muy, lo pintan de color rosa, lo romantizan demasiado. Y la realidad es otra, o sea, la realidad es que nosotros como docentes somos los que más trabajamos, como que es la base de la sociedad. O sea, tú sabes, pasa algún problema, por ejemplo, suicidio. Luego, curso para los maestros de suicidio, drogadicción, curso para los maestros. O sea, como que el gobierno deja que nosotros solucionemos las cosas cuando son ellos los que lo deben de solucionar. Entonces sí que estén mentalizados a que es desgastante, hasta cierto punto frustrante, que deben trabajar en su salud mental para que no les sobrepase esto. Y que también es una profesión muy bonita donde los niños te dan satisfacciones muy bonitas. Hay veces que te llevas unas experiencias padres que la neta dices, no, valió la pena cada estrés, cada enojo por esto, porque este niño, por ejemplo, yo el año pasado que tuve primero, pues tuve 20, 18 leyeron, yo te juro que pensé que no lo iba a lograr, y cuando vi que uno, dije, no, ya, o sea, ya se soltaron, y esa es una satisfacción muy grande, la verdad. Sí, yo que les diría a esos futuros docentes, pues la verdad, sí el estar preparados mentalmente, pero sí les diría que exijan en sus escuelas a que les enseñen todo esto de los trámites que hay que hacer. Aparte de los trámites, que les enseñen todo lo que conlleva el reglamento de la docencia y demás, para que ellos estén preparados y capacitados, porque no podría decirles o Todo el darles protocolo de seguridad. principalmente, no podría darles un mensaje en el que yo les dijera, sí, anímate, es muy bonito y demás, porque no, no debemos romantizarlo porque realmente no es así. Querramos o no, trabajamos con seres pensantes, Exacto. seres que comunican, que tienen emociones y demás, entonces es muy complicado el trabajar con personas, entonces simplemente invitarlos a que no desistan y que se amarren en el papel del ser docente porque muchas veces muchos maestros Así terminan es. desistiendo. Ajá. Y también, invitarlos a que se preparen.
a Sí, que esto es como el médico, nunca dejas de aprender. Que quién quiere, ¿verdad? Porque sabemos que los que no tomamos un curso nunca, o los que nada más nos quedamos con licenciatura y hasta ahí. Pero yo siempre he dicho que entre más preparado estés, menos te hacen tonto. Entre exacto, más leas o más preguntes, a veces menos tú sabes hasta dónde y tú sabes tus limitaciones y tú sabes tus derechos y tus obligaciones. Si eres un maestro que no, que estás esperando a que tu directora te diga, jamás va a pasar. O sea, eso no va a suceder. Y la verdad creo que habemos de todo. Habemos maestros que sí nos gusta prepararnos, habemos otros que no nos gusta. Y pues aquí es, pues, o te preparas o te quedas ahí y de ahí no vas a pasar. ¿verdad? Yo le comentaba, o sea, hablando de eso, yo le dije a mi esposo, le dije, si no alcanzo cita para promoción horizontal, ni encuentro cambio, le dije, ya la verdad, para la otra me lanzo para directora, la verdad. Pues sí, O sea, debes de haber alguna forma donde pues lo intentes. Lo bueno de esto es que no te cobran y que lo puedes intentar 1000 veces si tú quieres y, o sea, no pasa nada si no lo logras, pues, pero pues sí necesitas estar en constante preparación. exacto. Y es lo principal, principalmente, pues es que, pues sabemos de todo, como dices, personas que, docentes que nos queremos preparar, que queremos solucionar, que queremos, mejorar nuestras condiciones principalmente, porque también, como se mencionaba hace un momento también, pues la economía está muy complicada y más para un docente, ¿no? Muchas veces también todos Claro, creen que van a tener, terminando de estudiar, van a tener el acceso al trabajo y es muy complicado y más actualmente el tener el acceso a una plaza de servidor público. Muy, muy complicado. Cuando yo lo realicé el proceso, se me hizo complicado, pero lo logré, ¿sabes? Ahora que yo apoyaba a los chicos simplemente para agendar una sí, cita, súper complicado y lo vemos hoy que, complicadísimo. que con promoción horizontal no podemos. Las citas en 2 segundos ya no hay No, nada. Y así es esto, pues ni modo a no exactamente. desistir, a intentarlo, a buscar la forma de, y pues los vemos de este lado. Muy pronto, esperemos. Sí, claro. La ventaja que tenemos o que tienen las futuras generaciones de docentes es que cada día somos más jóvenes, ¿no? Como que ya los maestros viejitos, por decirlo así, ya están como Saliendo. en el proceso de jubilación. Si te fijas en nuestra zona, ya vemos más jóvenes y entre más jóvenes, más preparados. Son pocos los maestros que se quedan con licenciatura. Ya son muy pocos, ya la mayoría, por lo menos maestría. Por lo menos ya dices, bueno, tanto lo haces por lo económico como por el conocimiento. Por lo menos dices, bueno, ya lo que te aumentan de sueldo, pues de algo te sirve, pero pues hay que echarle ganas, no queda de otra. Sí, y no desistir jamás. Sí, Bueno, te agradezco, maestra Sharon, que tengas una excelente tarde. no. Gracias a ti por la invitación, me gustó, ojalá volvamos a repetir. Sí, está muy bueno, la O verdad. ya hacemos nuestro podcast y ya somos influencers. Ándale, hay que aprovechar que está de moda. Ay, sí deberíamos. Sí.